Bueno, primer punto. Alternativas para una empresa que necesita recursos económicos. Teniendo en cuenta que una empresa pues tiene sus diferentes obligaciones financieras, estas es necesario pagarlas. Este pago puede ser hecho en efectivo, transferencia de otros activos, la prestación de servicios, entre otras maneras, y pues para obtener estos recursos es conveniente el movimiento de actividades ordinarias para tener ganancias que sustenten esas deudas, como también alternativas que hay en las obligaciones financieras que se pueden utilizar como la financiación de un activo por medio de un pasivo o un patrimonio con el objetivo de diluir la deuda de forma que esta financiación sea para una inversión. Segundo punto, pasivos financieros como instrumentos financieros. De por sí, pues los pasivos financieros ya son un instrumento financiero que contiene diferentes formas de usarse. Por ejemplo, de acuerdo a la norma novena del registro y valoración, los diferentes pasivos financieros pueden ser débitos por operaciones comerciales, obligaciones y valores negociables emitidos, como por ejemplo bonos y pagarés, derivados con valoración desfavorable para la empresa, deudas con características especiales y otros pasivos, como lo pueden ser deudas con terceros, tales como préstamos o créditos financieros, entre otros. Continuamos con los rubros que no son pasivos financieros, teniendo en cuenta que aquellos activos financieros y patrimonios también que pueden llegar a ser financieros, pues no hacen parte de estos pasivos. También consideramos otros pasivos que pues no pueden ser financieros, como por ejemplo los contratos en los cuales sea obligatorio entregar bienes, derechos o la prestación de servicios. Estos pues ya no entran en estos pasivos financieros, como así tampoco las deudas con las administraciones públicas, ya que pues no se derivan de una obligación contractual. Por ejemplo, una deuda tributaria con Hacienda, que podría ser una de estas deudas que no entran en los pasivos financieros. Según el decreto 2706 del 2012 de las NIF, en el capítulo 10.3 se establece que tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su costo histórico. Y en el 10.4 dice que las microempresas deben efectuar la causación de los intereses en forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y efectuando las correspondientes cuentas del estado de situación financiera. Hablando de las semejanzas que radican entre estos, son más que todo relacionadas a que todos son aspectos financieros, deudas y obligaciones que tiene la entidad. Pero también tenemos que tener en cuenta las diferencias que tienen cada uno y los alcances que tienen. Por ejemplo, hablando sobre los pasivos financieros, esto hace referencia más que todo a una categoría contable en la que se incluyen las deudas y las obligaciones de la empresa. Un ejemplo de esto pueden ser préstamos bancarios, pagarés, bonos emitidos, etcétera. Los instrumentos financieros son más que todo un término que abarca mucho más los activos y los pasivos de las empresas. Un ejemplo de esto, acciones, bonos, letras de cambio, etcétera. Estos más que todo se utilizan para fines de inversión o financiamiento. Y las obligaciones financieras son un subconjunto de los pasivos financieros. En las operaciones repo siempre tenemos que tener en cuenta la duración que se estableció, sean días, semanas, meses o el plazo que se haya acordado entre ambas partes. También tenemos que tener en cuenta que durante este periodo el vendedor o el prestamista debe ir pagando un interés al comprador en la compensación del préstamo que se realizó. Normalmente suelen tener diferentes implicaciones dependiendo más que todo de la clasificación del acuerdo y de las normativas contables locales. La previsión es una partida contable que representa una estimación de un pasivo o de una obligación presente que probablemente va a resultar en una salida de un recurso económico de la entidad en el futuro. Es decir, normalmente es una cantidad que se reserva para hacer frente a una obligación que tenemos o a una contingencia que es probable que ocurra. Este monto y fecha de pago no son completamente precisos, pero se pueden estimar. Normalmente las provisiones se reconocen en los estados financieros cuando se cumplen estos requisitos.
Es una situación que involucra una incertidumbre sobre si una obligación se va a materializar o si generará un activo a favor de la entidad. Normalmente las contingencias se hacen en situaciones potenciales que requieren una revelación en las notas de los estados financieros, pero no se van a reconocer en estos hasta que se vayan a materializar y cumplan todos los requisitos para que se reconozcan estos activos o estos pasivos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Morales y vamos a hablar de las preguntas restantes. Bueno, ¿qué es un activo contingente? Los activos contingentes son aquellos derechos cuya posible existencia está sujeta a la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la entidad. ¿Cuándo reconocer un activo contingente? La existencia de este tipo de activos está relacionada habitualmente con hechos o eventos del pasado. Por ello se habla de expectativas estables durante un periodo de tiempo hasta la ocurrencia o no del hecho esperado, al igual que en el caso de los pasivos contingentes que no deben reconocerse en el estado de situación financiera, sino que se deben revelar en las notas a los estados financieros. Bueno, ¿cuál es la relación entre provisiones y pasivos contingentes? Una provisión es un pasivo sobre el que se tienen dudas respecto a su cuantía de vencimiento, mientras que una contingencia es una obligación en la que se tiene incertidumbre sobre su existencia. Cuando se tiene una provisión, la entidad sabe que debe cumplir con una obligación, pero no puede estimar con total seguridad el monto de dicha obligación o a la fecha en que deberá liquidarla. Cuando se trata de pasivos y provisiones, la entidad deberá en el futuro entregar recursos que involucren beneficios económicos, por eso son relacionados. Bueno, por último, ¿qué información se debe revelar sobre las provisiones y contingentes? Sobre las provisiones, para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente: una conciliación que muestre el importe en libros al principio y al final del periodo, las adiciones realizadas durante los periodos, incluidos los ajustes procedentes de los cambios en la mención del importe descontado, seguido de los importes cargados contra la provisión durante el periodo y los importes no utilizados revertidos en el periodo. También después una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y calendario esperados de cualquier pago resultante, seguido de una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de recursos y finalmente se puede decir el importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan sido reconocidos por estos mismos reembolsos.